bendiga en esta noche y doy gracias a Dios de poder compartir con ustedes este tiempo tan especial, de poder acercarnos a la palabra de Dios y buscar una enseñanza que sea de bendición para nuestras vidas. Estamos compartiendo en este tiempo una serie de mensajes en la Iglesia Bautista de la Comunidad Proyecto de Vida de Villa Lugano, Buenos Aires, Argentina, junto con los otros pastores que conforman el ministerio, sobre la carta a los Filipenses, escrita por Pablo, y toda la enseñanza tan rica que hay ahí en esa carta del gozo, como es tan conocida. Así que quisiera tener una oración en este tiempo tan especial que estamos viviendo en todo el mundo, en relación con la pandemia del COVID-19, sabiendo que muchos están sufriendo, muchas personas enfermas, contagiadas y otros en estado crítico. Queremos orar, pedir a Dios que esté bendiciendo a todas las personas y también a la gente que está trabajando en sanidad, médicos, enfermeras, a todos los pacientes que están en situación delicada, como así también todos los que están haciendo diferentes acciones, incluso cada gobierno que tiene responsabilidades, poder orar por todos aquellos que están trabajando y luchando, y todos aquellos que estamos también confinados en la cuarentena. Esto no es una situación fácil, aquellos que tienen dificultades para poder trabajar y para poder sostener su economía en este tiempo. También oramos por cada uno de ellos, aquellos que tienen a los niños desde hace ya más de 60 días en confinamiento, y cuánto cuesta esto, aquellos que están trabajando en la educación, sí, y en todas las actividades esenciales en cada pueblo, en cada nación. Queremos orar por cada uno de ellos. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, que nos bendice, que nos fortalece, que nos ayuda, que cada día, Señor, nos llena de la esperanza necesaria para seguir adelante bajo cualquier circunstancia. Esa esperanza que nos habla de un amor profundo unos por otros, esa esperanza que nos habla de un futuro diferente, esa esperanza que nos habla de que a pesar de estar rodeado de dolor, de muerte o de enfermedad, podemos ser sanos por la presencia de tu Espíritu Santo, la cual recibimos cada día. Por eso es que seguimos adelante, por eso sabemos, Señor, que por sobre todas las cosas puede seguir floreciendo tu amor y floreciendo, sobre todo en medio de tanto dolor, la fortaleza necesaria para seguir adelante, por la cual te pido que estés bendiciendo y de manera especial a aquellos que puedan estar enfermos, Señor, en este tiempo, que tu mano poderosa venga sobre cada uno de ellos. Da fortaleza también a todo el personal que está en sanidad y todos los que están cubriendo labores esenciales en la primera línea de batalla, como así también a todos los que padecemos diferentes circunstancias por esta situación. Renueva nuestras fuerzas, renueva, Señor, nuestro ánimo y sobre todo renueva nuestra esperanza. En el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, es un gusto compartir contigo este tiempo y poder hablar de las cosas de Dios. La carta a los Filipenses es una carta muy interesante, una carta muy especial, y el pasaje que yo voy a tocar en esta noche es Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Es una de las partes fundamentales de los pasajes más centrales que tiene Pablo, y de los que más comentarios se han hecho y se han analizado respecto de ese pasaje tan hermoso que vamos a compartir. Por lo cual quisiera leer algunos versículos previos, que es el capítulo 2, versículos 1 hasta llegar al 5, por el cual vamos a comenzar a reflexionar. Así que voy a leer para ustedes Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5. Después continuamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor.
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sería el primer versículo con el cual comenzaríamos el análisis. Pero quería leer los versículos anteriores para tener una idea de cómo viene y cómo se introduce ese pasaje que lleva por título Humillación y Exaltación de Dios. Aquí encontramos nosotros al autor, que es Pablo, preso en Roma, allá por los años entre el 59 y el 61 aproximadamente después de Cristo. Él está allí, tiene algunas libertades, como por ejemplo poder escribir algunas cartas a las iglesias, a atender las situaciones de las iglesias. No olvidemos que Pablo era, aparte de cristiano, ciudadano romano, y logró conseguir algunas excepciones. Y está en este lugar ya desde hace un tiempo, y esta iglesia, la de Filipos, a quien él está escribiendo, la fundó él, unos 7 años antes de esta fecha que yo estoy hablando, de aproximadamente el 60 después de Cristo. Es decir, por ahí por el año 53 después de Cristo aproximadamente, él va a Filipos y comienza a predicar a un grupo de mujeres, y allí varias se convierten, y entre ellas se convierte la primera mujer europea, que es Lidia. De alguna manera ese es el contexto histórico de Filipenses, y cómo llegamos a esta circunstancia de este primer versículo que se encuentra, que vamos a analizar, el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo primero que encontramos aquí, dentro de lo que sería el bosquejo para este pasaje que va del versículo 5 al 11, solamente en el versículo 5 encontramos un mandamiento. Un mandamiento que demanda una imitación. Dice, haya pues en vosotros este sentir, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? ¿Qué sentir tuvo Jesucristo para que Pablo prestara tanta atención y llamara tanto la atención? Y dijera, de alguna manera, paren las rotativas, paren el mundo, porque lo que tiene que haber en sus corazones es el mismo sentir que hubo en Cristo. El sentir de unidad, el sentir de humildad, el sentir de solicitud, de diligencia. Ese sentir. Y lo presenta como un mandamiento, no lo presenta como una opción. Es decir, que si queremos seguir adelante nosotros con todo lo que hay que hacer en su nombre, debemos tener este mismo sentir. Y aquí aparece, el gozo de Pablo, que era Jesucristo, sin lugar a dudas. Y la necesidad de poder responder a ese llamado de hacer la obra de Dios como Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y hay requisitos. El primer requisito es ese, sentir como sintió Jesús. Un sentimiento de unidad que permanece más allá de las capacidades que yo tenga. Luego, en segundo lugar, lo que encontramos es el ejemplo. Y ese ejemplo está dado en los versículos que siguen, del 6 al 8. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Un siervo hecho semejante a los hombres. La primera actitud que encontramos nosotros aquí es que no nos da opción
O podríamos decir, tenemos dos opciones, la de obedecer o desobedecer. Pero si obedecemos y tomamos la primera opción, la actitud debe ser de humillación. Y no es una actitud fácil para el hombre, porque no es natural en nosotros humillarnos. Lo natural en nosotros es hacernos ver. Lo natural en nosotros es quizás tener una autoestima y luchar por una autosuficiencia. Eso es lo natural en los hombres. Lo natural no es humillarse. Evidentemente, el llamado que encontramos aquí, en esta palabra y en donde Él es un ejemplo, es algo antinatural. Y era muy antinatural para los griegos especialmente. Porque Pablo nos está inspirando hacia una actitud de humillación, pero los griegos deploraban la humillación. Era muy mal visto una persona que fuera humilde. De hecho, a muchas personas las llamaban así, como diciendo que no tenían ni conocimiento ni tenían nada, y le decían personas humildes. Y no sabían que esto era una virtud para el cristiano. Aquí encontramos entonces la humillación como concepto de despojo, en donde Jesús se despoja de su autoridad, de lo que podría significar el hecho de ser Dios, no de sus atributos, porque Jesús era Dios y era hombre y mantuvo siempre sus atributos. Si no, no hubiera podido hacer redención de los pecados, si no hubiera mantenido los atributos de Dios, si no hubiera sido solamente un mártir. Y no, Jesús era hombre, Jesús era Dios. Y Dios con nosotros podía a cada uno de nosotros perdonarnos y puede a cada uno de nosotros perdonarnos por nuestros pecados. Damos gracias al Señor. Y sobre todo para no considerarnos superiores a otros. Entonces Él se despoja de todo eso para estar al mismo nivel que cada uno de nosotros. Y por supuesto, esta es una realidad. La iglesia no está compuesta por ángeles, sino por seres humanos. Muchos quizás lo hemos notado claramente cuando trabajamos en el campo cristiano. Estamos constantemente luchando por alcanzar los ideales y los valores que tiene la iglesia. Muchas veces uno discute, incluso a nivel universal, se dice que la iglesia debiera hacer esto, debiera hacer aquello. Sobre todas las cosas, más allá de discutir esto, debemos ser conscientes que la iglesia está compuesta por hombres, con todas estas luchas, con todas estas problemáticas. Entonces, Pablo empieza a exhortar que ese nivel de orgullo no debe existir. Bajo ningún concepto la actitud orgullosa, o no debe existir contiendas, o no deben existir rivalidades. Todo lo que aparece como actitudes egoístas en los hombres, eso tiene que empezar a desaparecer, y nosotros debemos empezar a imitar a Jesucristo, como dice el pasaje. Debemos empezar a tener la capacidad de despojarnos, a tener la capacidad de humillarnos frente a las diferentes situaciones que nos tocan vivir, para poner en primer lugar a la iglesia, y en primer lugar al Evangelio de Cristo, y en primer lugar a la obra poderosa de Dios, antes que a nosotros mismos, antes que nuestras cualidades, antes que nuestras capacidades, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de pensar. Es muy fuerte porque muchas de las problemáticas que tenemos en este tiempo, incluso las guerras que han surgido, los problemas que surgen, tienen que ver con todo esto. Con pueblos y seres humanos egoístas que quieren sojuzgar a otros. Incluso las problemáticas de nuestro propio país, en Argentina, que se habla de una grieta grande por cosmovisiones políticas diferentes, también tienen que ver con esto. No tener la capacidad de unirnos. Ahora se muestra un ejemplo intentando unirnos para luchar como un solo hombre contra esta pandemia, este COVID-19, este virus. Si no nos unimos,
no lo podremos vencer. Y vemos que pasa en algunos países que están muy desunidos respecto a sus criterios. No pasan así nomás en la situación. Al contrario, sufren situaciones muy complejas respecto de cómo enfrentar, si uno no está unido, estas situaciones de tanta adversidad. Es conveniente la unidad, es conveniente estar con un mismo sentir para enfrentar las adversidades, las dificultades y los problemas. Entonces llegamos al último pasaje, a los últimos versículos, pero antes de alcanzar esos últimos versículos quiero recordar el motivo por el cual Pablo hace referencia a todo esto. Y es una problemática que estaba habiendo en la iglesia en esos momentos, con dos mujeres que eran muy respetadas porque habían servido junto a Pablo, que era Evodia y Síntique. Muchas de las cosas que está diciendo Pablo acá, en general la carta, hace referencia a un agradecimiento, a una alegría muy grande que él tiene por cómo ellos están creciendo, pero toca este tema de la necesidad de unidad del espíritu y de la necesidad de humillarse y buscar la capacidad de conciliar y tener la capacidad de resolver los conflictos, porque había dos líderes fundamentales, dos mujeres, Evodia y Síntique, que habían con él combatido, dice el capítulo 4, y me gustaría leerlo para hacer referencia un poquito a ellas, así que vamos a ir a Filipenses capítulo 4, los primeros versículos que dicen: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuelve al énfasis del gozo. Pero hace referencia a ellas dos como compañeras de servicio que han combatido, que han estado frente a las diferentes circunstancias difíciles que era vivir como cristiano en esa época. Ellas estuvieron ahí. Y entonces hace una apelación Pablo para ellas que es muy importante. Dice: les ruego que cambien de actitud y que dejen de lado cualquier diferencia que puedan tener. No se explicita en la carta esa diferencia, que podría haber sido doctrinal o podría haber sido una cuestión de celos o de la relación que ellas tenían en el servicio, de competencia o lo que fuere. Pero viene Pablo a decirles: les ruego que por favor, ¿sí?, limiten esa situación, la resuelvan, para que entonces sea de bendición para la iglesia, sea de bendición para los de afuera también, y sobre todas las cosas sigan adelante con el mismo sentir, en unidad. Así que esto es muy fuerte, también es un llamado para cada uno de nosotros, porque muchas veces nos encontramos en estas situaciones, incluso no solamente dentro del marco de la iglesia, puede ser en un trabajo, puede ser en una relación que yo tenga en diferentes ámbitos, incluso familiarmente, en donde estoy teniendo una serie de actitudes que son positivas, pero que en realidad, en el fondo, no tengo el mismo sentir. Y eso genera una separación. Y hay un montón de otras personas, ¿sí?, que forman parte de una iglesia o de una familia, que nos observan y a cuyas personas les duele ese distanciamiento, les duele esa diferencia, les duele que no tengamos un mismo sentir y que avancemos juntos. Y eso frena la obra. Entonces, para resolver conflictos, obviamente, una de las características que hay que tener es estar dispuesto a tener un mismo sentir, pero también estar dispuesto a humillarse, estar dispuesto a tomar otra actitud. Jesucristo
tuvo esa actitud no solamente en esta carta o en el ejemplo, sino cuando Pablo hace referencia a él como ejemplo, lo hace referencia a toda la experiencia que él vivió. De humillación frente a todo lo que le dijeron o lo que le hicieron, o cuando alguno quiso tomar justicia por mano propia como Pedro, cortándole una oreja a un guardia, inmediatamente él restauró esa situación, repuso la oreja al guardia y en ningún momento dejó avanzar el conflicto o la violencia o el distanciamiento o lo que fuera. Cada uno accionó por lo que tenía en el corazón, pero él accionó buscando la restauración, buscando por sobre todas las cosas la reconciliación, buscando una acción de paz frente a toda circunstancia y toda situación. Entonces, cuando esto sucede en cada uno de nuestros corazones, viene la última parte de este pasaje que estamos viendo, aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vimos en el versículo 5 la necesidad de imitar a Dios. Vimos en los versículos del 6 al 8 el ejemplo. El mayor ejemplo que tenemos, que es Jesucristo. Y vemos en estos versículos del 9 al 11 la exaltación. Claro que sí. Claro que es exaltado. Claro que es levantado en alto aquel que está dispuesto a humillarse. Pero ¿quién lo levanta? No los hombres, o el que dirán, o las circunstancias, sino quien te tiene que levantar es Dios. Y solamente Dios levanta a los humildes. No levanta a los orgullosos. Levanta a aquellos que están dispuestos a quebrantarse. Y entonces cuando se dice que se doble una rodilla, que se doble toda rodilla, está refiriéndose a cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios siempre. Y en esta noche yo quiero hacerte esta invitación: a doblar tu rodilla delante de Dios, a doblar tu corazón delante de Dios, a arrepentirte de tus pecados, a humillarte delante de Dios, a estar dispuesto a tener un mismo sentir, un mismo corazón con lo que Dios hace en el mundo, y que vos puedas ser sus manos y sus pies, como intentamos serlo muchos de nosotros cada día, y entonces poder vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Eso es ser exaltado, vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Espero que puedas tomar una decisión por el Señor. Recibe al Señor en esta noche en tu corazón y dile: Señor, yo te amo, entiendo tu Evangelio, entiendo el mensaje de buenas nuevas que traes a mi corazón, comprendo la necesidad de humillarme, de arrepentirme y de entregar totalmente mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi casa. Y entonces Dios te bendecirá grandemente, Dios te exaltará, Dios te fortalecerá, Dios te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que el Señor te bendiga y que el Señor les bendiga y los fortalezca abundantemente.